Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro de sus programas Conversaciones Palabra Pura. Hoy tenemos un invitado súper especial. Estoy seguro que si ustedes supieran a quién tenemos aquí en el estudio, todos ustedes querrían estar aquí. Y sin más preámbulos, paso a presentarlo. Con ustedes y con nosotros está esta tarde el pastor Rafael Lemes. Muchísimas gracias, William, por tenerme. Muchas gracias por la invitación. Y estos son curiosos, ¿no? Que ustedes me invitan a mi propio programa. Es correcto. El programa de Palabra Pura. Pero muchísimas gracias por recibirme, por tenerme aquí y dispuesto a tener un magnífico tiempo contigo. Muchas gracias, pastor, por aceptar la invitación. Este es un programa de testimonio. Usted ha sido el instrumento por el cual todos nosotros podemos venir acá y dar nuestro testimonio. Pero pues hoy que cambian los papeles, hoy le toca a usted, pastor. Hoy me toca a mí. Bueno, pues está bien. ¿Por dónde empezamos? Génesis, pastor. Por el principio, por el libro de los principios, el libro de Rafael de los principios. Bueno, pues les digo esto, a ver, como muchos saben, pues estos son partes que todo el mundo conoce, toda la gente que me conoce y ha seguido el ministerio, pues me conoce, pero yo nací en España, en las Islas Canarias, en Las Palmas. De ahí son mis padres, de ahí son mis hermanas. Tengo dos hermanas, una mayor y una menor. Yo soy el único varón, el preferido de la familia. Consentido. Soy yo, el consentido. Pero nací en España, pero aunque nací en España y tengo nacionalidad europea o española, yo siempre digo que soy más americano que cualquier otra cosa y por el hecho de que la mayoría de mi vida la he vivido en Estados Unidos. Entonces mi formación, mis años de formación, mi cultura, mi forma de pensar, por así decirlo, y todo esto ha sido más americana que cualquier otra cosa. Entonces yo suelo decir, bueno, yo nací en España, pero soy americano, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, que ahora vivo en Valencia, España, estoy retomando, aprendiendo a vivir allá ahora de adulto. Pero les cuento un poquito, ¿quieren que el libro de Génesis? Bueno, lo pasamos un poquito porque nací en España, mis padres son de ahí, mis hermanas y tal, pero fui al colegio como todos los niños, un buen niño y todo eso, pero donde empieza mi vida, digamos, un poquito diferente a lo común, de que uno va al colegio y las actividades y después vas al bachillerato y a la universidad y te casas y tienes tu vida profesional y todo eso. Mi vida ha sido un poquito diferente en ese aspecto. Y debido a, William, es que yo me destaqué en los deportes desde temprana edad. Siempre me gustaron los deportes, un chico muy deportista desde muy pequeño. Y a los 11 años, bueno, de hecho antes, cuando tenía 8, 9, 10 años, empecé a destacar. Y a los 11 años empecé a viajar a diferentes competiciones en diferentes lugares, en diferentes regiones y ahí empezó, digamos, mi vida un poquito diferente porque desde pequeño he sido una de las cosas que me destaca a mí en mi vida, que siempre he dicho que soy una persona muy disciplinada. Y la razón es porque el deporte me formó de esa manera, porque desde pequeño, fíjate esto, William, que desde pequeño, debido al nivel de competición en el que estaba y el nivel de entrenamiento que requería, yo iba a la escuela, antes de entrar al colegio, yo me iba a entrenar. Entonces entrenábamos de 6 a 7 y media, 8 menos cuarto. Sí. Después nos cambiábamos, íbamos al colegio. Después entrenábamos por la tarde. Y eso lo hacíamos hasta los sábados. Entonces era mucha disciplina desde muy temprana edad. Yo empecé eso 7, 8, 9 años. Desde una disciplina en el comer correctamente, ejercicios, el estudiar y el prepararme y entrenamiento. Entonces mi vida estaba más dirigida al entrenamiento, a la disciplina, al deporte y obviamente a los estudios, pues tenía que seguir estudiando y como todos los otros niños que estábamos en el colegio, pero de una vida más disciplinada debido al deporte.
Y a los 11 años empecé a tener un nivel en el que me permitió empezar a viajar a diferentes sitios por campeonatos y todas estas cosas. Al punto que llegué a los 14 años, y a los 14 años ahí es cuando, se vio en mí la posibilidad de poder competir a otros niveles más altos. No solamente ahora a nivel regional, pero a nivel internacional. Y ahí fue donde empecé a prepararme, lo cual requirió el salir de mi casa, cosa que le pegó muy duro a mi madre, porque ya antes, viajaba y regresaba a casa, y entonces digamos que no era tan complicada la cosa, pero 14 años es joven. Muy joven. Eres joven, y en aquellos años, déjenme decirles esto, porque en aquellos años tú dicen, fue fuerte, ¿por qué? Porque yo salí de mi casa y no es que estaba en la esquina de al lado o en la esquina de enfrente, estaba en otro país y muchas veces estaba en otro continente. Y en aquellos tiempos, tú recuerdas, porque tú eres un poquito mayor que yo, William, tú recuerdas... Muy poquito, pero lo suficiente. Todos los días, cada día cuenta. Tú recuerdas que en aquellos tiempos no tenemos la facilidad que tenemos hoy día. Es correcto. De todos estos teléfonos que tienen toda esta tecnología de las redes sociales y WhatsApp y Zoom y todo esto, que te puedes poner en contacto con cualquier persona inmediatamente. En aquellos años era por cartas. Correcto. Y te sentías que sentar a escribir la carta y mandarla por correo, y 2 semanas después le llegaba a mis padres y después ellos la releían y escribían y 2 semanas luego la recibía yo, y en lo que iban a venir pasaban 4 o 5 semanas. Correcto. ¿Por qué? Porque en aquellos años, si tú recuerdas esto, las llamadas internacionales, yo llamaba a mis padres generalmente una vez cada mes y medio, 2 meses, y era básicamente llamar, estoy con vida. ¡Pum! Y eso costaba una fortuna. Sí, correcto. Es simplemente decirle, estoy bien y estoy con vida. Entonces todo era por carta. Y entonces para mi madre, yo siendo el único niño, el preferido de la familia y todo eso, pues le pegó duro, obviamente, el que yo estuviese fuera todo el tiempo. Pero eso me llevó para poder competir y poder crecer y jugar tenis a los niveles que los estaba haciendo. Y eso fue lo que hice en mi juventud. Pero aquí ya nos adelantamos un poquito porque sí. Estamos hablando del tenis. Antes del tenis... Antes era nadador. Nadaba. Porque a mí me gustaba, era bueno en la natación. Nadaba, y ahí fue cuando, a los 11 años fue cuando empecé a viajar. A los 14 empecé a viajar con el tenis, pero a los 11 empecé a viajar con la natación y era muy bueno. Pero me gustaba más el tenis. Okay. Entonces hice ese cambio, sino que al principio por el colegio y todas las cosas tenía la facilidad de ser nadador y de nadar, y cosa que, pero aunque era bueno, son esas cosas que no me gustaba. Me iba muy bien, pero no me gustaba más el tenis. Yo quería ser tenista, yo que tenía ese en mi corazón de ser tenista, de jugar tenis, y me encantaba, me apasionaba jugar tenis. Entonces lo hacía los dos. Correcto. Pero cuando era pequeño, pues son ese tipo de cosas que cuando eres pequeño, pues tienes que hacer lo que era más fácil para mis padres. Y para mi padre era más fácil porque que era nadador, pues porque estaba más cerca al sitio o lo que sea, pues eso es lo que hacía. Pero con el tiempo y al pasar del tiempo, ya siendo un poquito más mayor, a mis 14 años, hubo esa posibilidad. Correcto. ¿Okay? De poder mirar un poquito hacia el futuro y ver posibilidades, y de que vieron en mí, hey, hay potencial, explotemos a ver qué hay y qué sale. Y entonces fue ahí donde hubo la posibilidad de irme a otro lugar, a entrenarme, a prepararme, y obviamente para hacer eso tuve que salir de mi casa. Entiendo, pastor, perfecto. Entonces ahí llegamos a los 14 años. Ya hay algo muy diferente a lo que un niño normal está viviendo. El cariño, el abrazo, el papá, como se puede deducir, ¿cierto? Si estoy triste, si no tengo a papá, mamá, entonces una carta. Cuando vuelve, ya ha pasado la tristeza, ya la tristeza pasó hace está rato. ahí en otra alternativa. 14 años, ¿ya había viajado a Estados Unidos o a América? No, todavía estaba entre Europa y Sudamérica. Sudamérica, en Argentina. En Argentina, porque allá tenía un coach. Ok. ¿En Argentina cuánto tiempo estuvo? En Argentina estuve cerca de meses, pero fue cerca de 1 año que estuve en Argentina. Y aquí en Barcelona estuve como, estaba pensando estaba en Valencia, pero en Barcelona estuve como 1 año y medio, 2 años. Sí. Bueno, llega esa transición, el tenis, ¿y cómo es ese viaje? ¿Cómo se llega a Estados Unidos? A ver, como llego a Estados Unidos,
Mis padres, yo estaba jugando en Europa. Yo había estado en Argentina haciendo la pretemporada. La pretemporada es esa temporada de mucho entrenamiento, preparándote para la parte de los campeonatos y todo eso. Estaba en Argentina y después venimos para Europa con todos los entrenadores y el equipo y todo eso, y empezamos a jugar campeonatos en Europa. Y yo venía con problemas en mi hombro. Tenía dificultades, tenía un nervio que me estaba causando mucho problema, y cada vez que jugaba tenían que darme masaje, rayos X y esto y lo otro y una cantidad de cosas, y me estaba empezando a fastidiar. Y llegué a un momento donde empezó a ser doloroso y todo este tipo de cosas. La cuestión fue que estaba en Italia. Mis padres estaban en Madrid y yo estaba en Italia jugando, y llegó un momento en donde ya no daba más. Mi hombro ya colapsó. Y entonces yo bajé de Italia, bajé a España, y cuando bajé a España hablé con mis padres, les dije, bueno, ellos obviamente sabían lo que estaba pasando con mi hombro y todo este tipo de cosas, y entonces les dije, pero yo no me quiero quedar aquí. Yo me quiero ir ahora, me voy para Estados Unidos, porque aunque no pueda jugar profesional, o en ese tiempo no estaba profesional todavía, empecé el primer año, estaba en mi último año de junior, pero sí, ya estaba jugando profesional, entonces estaba jugando los dos. Empecé a dar ese paso, a ese salto, pero fue ahí cuando mi hombro colapsó. Hola, somos los pastores Rafael y Adriana y queremos invitarte a que formes parte de nuestra iglesia, Iglesia Palabra Pura Blaze, independientemente de donde tú estés, en cualquier ciudad, país o continente. Tomar la decisión de formar parte de una iglesia, de ser miembro de una iglesia, es una de las decisiones más importantes que tenemos como creyentes. Y por eso te damos la bienvenida a nuestro ministerio para que seas miembro de él, donde aprenderás a crecer en lo que Jesucristo hizo por ti y para ti en la cruz, bajo una enseñanza sólida en la cual puedas confiar en una iglesia fuerte de los últimos tiempos. Te invitamos. ¡Bendiciones! Entonces bajé a Madrid, hablé con mis padres y le dije, ¿saben qué? Yo aquí no me quiero quedar. Me quiero ir a Estados Unidos y buscar una universidad que me beque, que me dé una beca para jugar por ellos, porque aunque el nivel no es el mismo, y obviamente no es lo mismo que jugar profesional o a esos niveles, pero se juega a un buen nivel, pero yo pensé que el hombro me daría para jugar a esos niveles de universidad. Entonces me fui para Estados Unidos. O sea, se deja de pensar un poquito ya en el deporte como profesión y se empieza a mirar la opción de estudiar. Claro, porque ya esa opción no estaba, mi hombro físicamente no iba a rendir para la exigencia que demanda el profesionalismo en el tenis. Oh, entendí. Entonces ahí hubo un cambio. Obviamente fueron tiempos, te lo estoy diciendo así muy olímpicamente, claro, pero digamos que mi sueño se vino abajo. Estaba frustrado, estaba molesto, estaba preocupado. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y todo este tipo de cosas. Ya había estado en Estados Unidos previamente y me encantó. Entonces quería volver otra vez a Estados Unidos. Digo, bueno, pues entonces ahora, aunque no lo puedo hacer profesional, lo hago por medio de una universidad y vemos a ver qué pasa. ¿Y el idioma? Bien, gracias. ¿Ya habías aprendido? No, el idioma, bueno, uno se defiende así más o menos, pero obviamente ya una vez que me mudé a Estados Unidos, ya definitivamente. El idioma no se me fue difícil, la verdad. Lo cogí rápido. Pero ¿Como el español? Sí. Ya más o menos. Pero, ¿sabes? Yo te digo una cosa, William. Una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho en la vida ha sido la disciplina. La disciplina que el deporte me dio desde muy temprana edad. Entonces, cuando yo me propongo hacer algo, yo me enfoco. Me enfoco a hacerlo y digo, estos son mis planes, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito hacer, esta es mi meta, y entonces yo me estructuro. Y el idioma, pues obviamente era una cosa de limitantes, aunque ya había estado en Estados Unidos y tenía todo eso, y uno estudia inglés y todo lo que tú quieras, pero obviamente es diferente el sobrevivir a vivir. Correcto. Entonces, pero el idioma en cuestión de menos de un año ya yo me defendía y estaba bien y todo eso y adelante. Ok, entonces ahora sí entramos como a la parte espiritual. ¿En dónde es ese nuevo nacimiento? ¿Dónde empieza esa vida cristiana?
Pues mira, déjame darte un pequeño salto. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué, de pequeño a Estados Unidos, llegué a San Francisco, en California, y llegué ahí. Pero mi vida espiritual cogió un giro drástico cuando yo me mudé de California, me mudé a Boston, en Massachusetts. Y déjame decirte por qué me mudé, para que sepas, porque bueno, llegaste ahí viví. Te digo, San Francisco a mí me encantó. Viví ahí una cantidad de años. Y San Francisco me encantó. La verdad, la ciudad a mí me parece maravillosa. Hace muchísimos años que no voy, déjame decirte, la verdad, hace muchos años que no voy. Pero en aquel entonces me gustaba mucho el clima. Y me gustaba la ciudad, me parecía fantástica, lo pasé muy bien. Pero San Francisco era un sitio donde temblaba, y me imagino que todavía tiembla mucho. Sí. Y estuve allá en los terremotos del 88, del 89. Y claro, con esa incertidumbre, mis padres no estaban en Estados Unidos en ese tiempo, todavía estaban en España. Ellos eventualmente vivieron en Estados Unidos una cantidad de años, sí, pero unos años luego. Ellos me dijeron, mira, hijo, mejor para nuestra tranquilidad, porque debido a los terremotos me tuve que mudar de casa un par de veces, porque la casa se destruyó y tales. Entonces ellos dijeron, mira, por nuestra tranquilidad, vete a otra parte de Estados Unidos, sí, múdate a otra parte. Y entonces yo estaba solo, yo no tenía a nadie, pero tenía un primo que vivía en Boston. Entonces yo digo, pues, ¿qué más da? Cuando estás tú solo y no conoces a nadie, no sabes nada, pues, ¿qué más da un sitio que otro? Esa es la filosofía, ¿no? Sí. Entonces yo lo llamo a él, le digo, oye, pues mis padres quieren que me mude, ¿no te importa si voy ahí a ver cómo me gusta? Y entonces me dijo, sí, pues vente. Y entonces él me recibió. Y entonces pues estuve en su apartamento un par de semanas simplemente para buscar mi sitio y universidad y todo eso. Y entonces me mudé a Boston. Ahora, aquí empieza la historia espiritual. Okay. En Boston, ya yo había viajado a España a visitar a mis padres en una u otra ocasión, y mis padres se habían convertido del catolicismo, que eso ahí es como nosotros, como buen español, éramos católicos. Sí. Mis padres eran católicos y todo eso. Entonces, pero ellos en Madrid, ellos ya no vivían en Las Palmas, en la isla, en Canarias, ellos vivían en Madrid. Y en Madrid, yo no sé cómo, la verdad esta parte la desconozco, tendría que preguntarle a mis padres porque si lo sé no lo recuerdo. Cómo ellos llegaron a conocer a estos misioneros de Kentucky, no lo recuerdo o no lo sé. Pero ellos se convirtieron del catolicismo al cristianismo por medio de una organización americana que tenía una organización, una iglesia en Madrid. Entonces ellos eran todos gringos que hablaban el español así todo a lo gringolandia, ¿no? pero iban a la iglesia. Y entonces cuando yo fui a visitar a mis padres, pues ellos me llevaron a la iglesia. Yo no era cristiano, yo de hecho el catolicismo tampoco lo hacía tan nada. Entonces fui a la iglesia con ellos y bueno, listo, fui un par de veces, pero yo vivía en Estados Unidos y las acompañé y ya está. Wow, pero acá ya para nosotros es cosas, revelaciones, como dice la pastora. Wow, ¿por qué? Porque quiere decir que no fue a través de el pastor que llegaron los padres, sino que fue quizás fruto de las oraciones de los padres que el pastor Rafael llegó al cristianismo. De hecho, William, nosotros somos, como les digo, son mis padres, 2 hermanas y yo. De hecho, yo fui el último ahora soy el pastorcito de la familia, ¿no? Pero yo fui el último. De hecho, mis padres y mis hermanas recibieron al Señor Jesucristo como su Señor Salvador muchos años antes que yo. Y cuando digo años, no estoy seguro, pues tendría que preguntarle a mis padres para hacer todo esto. No sabía que me ibas a hacer todas estas preguntas tan técnicas, pero pasaron varios años, eso sí te lo puedo decir. 3, 4, 5 años pasaron. Sí, entre 3 y 5 años pasaron en que ese cambio ocurrió. Entonces, cuando estuve ahí en la iglesia de ellos un par de veces, en diferentes ocasiones que fui a España de vacaciones y tal. Y después, aquí viene el giro, el giro en la vida. El giro que pegó, porque yo había llegado a Boston. Y yo vivía en las afueras de Boston, en una ciudad que se llama Natick. Natick, okay. Ahí vivía. Y un día se me ocurrió
ir a jugar tenis, pero estaba yo solo. Entonces, en la casa donde yo vivía, había visto unas instalaciones, una cancha de tenis, y vi que había una pared para jugar frontón. Sí sé si ustedes le dicen frontón, ¿no? Pared, sí. O pared. Sí. Entonces yo digo, pues no sé por qué se me ocurrió eso, porque no lo sé, pero ese día fui a jugar yo solo, simplemente a pelotear un poco yo solo con la pared. Y había un señor que llegó ahí, que estaba esperando a otro señor para jugar ellos tenis, que nunca apareció. Y entonces el señor me estaba viendo a mí jugar contra la pared y dice, mira, yo estoy esperando aquí un señor, pero parece que no va a venir o no ha llegado. ¿Quiere jugar conmigo? Y yo digo, ok, bueno, juguemos. No sabía lo que estaba No diciendo. sabía dónde se estaba metiendo. Entonces empezamos a jugar y ese hombre no vio la luz del día. No, yo creo que en 2 sets que jugamos no ganó un solo punto, pero bueno, la cuestión lo pasamos bien, nos divertimos. El tipo me dice, pero Dios santo, ¿de dónde aprendiste? Entonces le conté un poco la historia, que yo jugué mi junior profesional, todos. Y la cuestión es que cuando ya nos estábamos recogiendo para irnos al auto, tal, él me pregunta, dice, ¿tú vas a la iglesia? Le digo, no, yo no ninguna iglesia. Digo, mira, pues yo soy cristiano, yo voy con mi esposa, ella tenía una niña pequeña en aquellos tiempos, todavía la recuerdo, y me dice, ¿por qué no vienes a la iglesia conmigo mañana? Y yo no sé, son esas cosas, William, que tú te pones a pensar, pero le dije que sí. Yo no conocía a ese hombre, yo no tenía ni idea quién era. De hecho, obviamente, su nombre, jamás se me ha olvidado, su nombre era Dominic. De su nombre me acuerdo, pero yo no lo conocía. Simplemente, ¿quiere jugar? Sí, juguemos. Y me invitó y yo le dije que sí. Pero lo que él me dijo, bueno, yo te recojo. Le digo, no me recojas, ¿dónde nos encontramos? Pero claro, no lo iba a... Sí, claro, una persona que nunca había visto. Entonces le digo, bueno, había un supermercado ahí cerca y entonces me dice, ¿por qué nos encontramos en el parking, en el aparcamiento del supermercado? Ahí nos encontramos y me sigues. Y entonces, listo, eso hicimos. No, yo llegué antes que él, pasó, me saludó y tal, con la esposa, la niñita y tal, y yo lo seguí en mi auto y él en su auto lo seguía donde iba a la iglesia. Y bueno, había estado en la iglesia cristiana por primera vez con mis padres en Madrid, pero esta es la primera vez en mi vida que iba a una iglesia cristiana en Estados Unidos. Por voluntad propia. Por voluntad propia. Y de hecho no se los había dicho ni a mis padres porque se hubiesen emocionado. Entonces yo simplemente daba. Entonces voy y curiosamente este hombre me sienta en la primera fila. Si el púlpito está aquí, él me sienta a mano izquierda del púlpito. O sea, el pastor está aquí a mano izquierda en la primera fila en la esquina. Sí. Ahí me sentó. Y no era una iglesia supremamente grande, éramos, yo qué sé, tendríamos 100, 150 personas, no era una iglesia grande. Y ahí sí me acuerdo, era invierno, pues yo tenía una chaqueta grande puesta, bueno, era invierno. Y me siento ahí. Y todo era nuevo para mí, todo nuevo. Y la alabanza muy dinámica, muy bonita y tal, yo no recuerdo, o sea, son cosas así que recuerdo. Pero después se levanta el pastor. Y el pastor era un pastor alemán. Todo el mundo, mi morena se ríe de esto porque lo llamaba el pastor alemán, porque era un hombre de descendencia alemana, era alemán, pero vivía en Estados Unidos. Y como buen alemán era enorme el tipo, con pelo no largo, pero pelo grande, largo, así un poquito largo. Melenudo. Melenudo, exactamente, gracias. Melenudo y alto, grande, fornido el hombre, no gordo, pero fornido el hombre y grande. Y ese hombre, William, desde que abrió la boca hasta el final del servicio, yo no sé qué dijo. No tengo ni la más remota idea qué dijo, pero yo no parpadeé en todo el servicio. Ese hombre me consumió. Yo lo veía y yo lo único que decía, sin conocer nada, sin saber nada, sin entender lo que estaba diciendo o lo que dijo, en mí, yo decía, yo quiero ser como él. Y son esas cosas que tú lo piensas años después y tú dices, pero ¿qué fue lo que te hizo pensar eso? No tengo ni la más remota idea. William, no lo sé. Pero yo estaba ahí, y digo ahí porque era mano izquierda, mirándolo a él, apasionado, de no entender nada, de no saber lo que estaba diciendo, y yo decir, yo quiero ser como él. Impresionante. Lo fue. Y ese hombre terminó. Despidió a la gente, hizo la oración y tal, y yo estaba hablando con el señor que me trajo, que estaba al lado mío, con la familia, y obviamente pues el pastor se bajó del púlpito y se acercó y me lo presentaron.
Y algo hubo entre nosotros que hubo una conexión. Y él me invitó a almorzar. Entonces fui a almorzar con él y la familia. En ese día, la primera vez fue con ellos. Y fui a almorzar. Y un joven de 20, 21 años, invitarlo a almorzar. Comida nunca se dice que no, déjame decirte, nunca. De hecho, en ese tiempo era más jovencito. Pero bueno, me invitaron a comer, comimos todos juntos y de alguna manera u otra conecté. Pero curiosamente, esto es algo muy gracioso porque este hombre era enorme, era grande el tipo este. Y cuando me presentan a la esposa era una mujer, él era alemán y ella una asiática. Una mujer asiática muy cariñosa, muy amable, pero chiquita. Era bajita y flaquita y muy bonita, pero era curioso porque ella le llegaba a menos del hombro de él. Entonces era curioso verlos juntos, ¿no? Un hombre tan grande tal con una mujer asiática. Pero hicimos una muy buena conexión. Y gracias a eso, porque ahí empezó todo mi engranaje en mi vida espiritual. Ok, pastor, entiendo perfectamente. Ese es como el impacto inicial, el primer amor, el enamoramiento, ¿cierto? Sí. Pero, pues, me imagino que todos queremos saber, bueno, y esos primeros pasos, ¿cómo se dieron? ¿Cuál fue el proceso? Pues mira, a ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos? ¿Tenemos tiempo? ¿Nos queda algo? Ok, pues mira, te lo doy y a lo mejor lo retomamos en otro momento, pero después de yo conocerlo a él, ya empecé a ir a la iglesia todas las semanas. Y de hecho jugaba tenis con él, con el señor este jugábamos, no todas las semanas, pero jugamos con frecuencia y establecimos una buena relación. Entonces, claro, era yo solo, un estudiante universitario, ¿ok? Ellos lo sabían muy bien. Entonces, y vivíamos relativamente cerca. Entonces, él me invitaba muchas veces a los viernes, durante la semana no, pero los viernes, los fines de semana, a cenar con ellos. Me invitaba con él, la familia y la niña y todo eso. Sí. Y entonces establecimos una relación muy agradable. Y obviamente el tiempo en la iglesia. Pero el pastor me cogió cariño, es la verdad, no sé qué otra manera como decirlo, pero me cogió cariño. Entonces, y él sabía que yo también no tenía nada, un estudiante, y entonces muchas veces durante la semana me llamaba, me decía, Rafael, si no tienes nada que hacer, vente y cena con nosotros. Y como vivíamos, como te digo, no era en Boston, que era la ciudad en sí, era un pueblo a las afueras, no era un sitio grande. Entonces, pues, era relativamente cercano la casa de él, y entonces iba y cenaba con ellos. Y entonces después de cenar, él me invitaba a su oficina y me sentaba, yo tenía un sillón grande en la oficina y él se sentaba a su escritorio y me empezaba a compartir la palabra. Lo discipuló. Me discipuló ahí y ese fue el empezar. Ahí él me empezó a enseñarme la palabra y ahí con él yo recibí al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador en su oficina. Increíble cómo son los planes de Dios, los propósitos de Dios. De una jugada de tenis, de un continente a otro, pero Dios tenía un propósito. Yo tenía un propósito. Y lo que viene mejor. Totalmente, estamos seguros de ello, pero vemos que el tiempo se nos está como acabando. No sé si el pastor quiera regalarnos tiempo para continuar con esta conversación. Sí, claro. Si está dispuesto, yo estoy dispuesto. ¿Ustedes estarán dispuestos? Yo creo que hay personas que nos están viendo por primera vez que creen que iban pasando por allí, les cautivó. Yo aquí estaba cautivado escuchando al pastor. Me imagino cómo él estuvo. Así son los planes y así son las cosas de Dios. Si esta parte les gustó, la siguiente va a estar mucho mejor. Así que, pastor, lo dejo para que usted despida el programa. Muchísimas gracias. Bueno, a todos ustedes, entiendan esto. Hay veces que nosotros en nuestras vidas, y sobre todo si tú eres una persona joven que me está viendo, como me pasó a mí, y uno dice, Dios santo, ¿por qué las cosas pasan como pasan? Hay veces que Dios nos está guiando, Dios nos está llevando al camino que Dios quiere que caminemos. Y como se los digo yo, y seguramente lo hablaré en un programa, si me invita la próxima semana para el siguiente programa, se los contaré, pero hay veces que uno se pregunta, Dios santo, ¿por qué las cosas están pasando? Y tenemos que confiar en que nuestro Dios es Dios sobre nosotros, y que Dios quiere lo mejor para
para nosotros. Ya hay veces que tenemos que descansar en que Dios es bueno, de que Dios es nuestro Padre y que Dios está alineando nuestro caminar para llevarnos al camino y cumplir con el propósito que Él ha establecido para nuestras vidas. Y es ese caminar de fe. Y yo hoy le doy gracias a Dios por el camino por el cual me llevó, porque me ha traído al lugar donde yo quiero estar, donde Dios quiere que yo esté para cumplir con el propósito que Él estableció en mi corazón. Así que servimos a un Dios que es maravilloso y simplemente tenemos que confiar en Él, que Dios es bueno siempre y sus planes son buenos para nosotros. Amén, pastor, Amén. así es. Entonces, buena tarde para todos. Bendiciones. Bendiciones. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.